Hola a todos, bienvenidos a otro módulo de nuestro curso de introducción a Zoho Deluge. En este video exploraremos los tipos de datos que puedes utilizar en Deluge. Los tipos de datos son esenciales para definir el tipo de información que manejarás en tu script. Comencemos. ¿Qué es un tipo de dato? En programación, un tipo de dato especifica el tipo de valor que puede almacenar una variable. Esto es importante porque determina qué operaciones puedes realizar con ese valor y cómo se comportará en tu script. Por ejemplo, un número entero se comporta de manera diferente a una cadena de texto. Deluge te ofrece varios tipos de datos para que puedas trabajar con diferentes tipos de información en tus aplicaciones. Veamos los tipos de datos más comunes. Tipo de datos básicos. Los tipos de datos básicos. En Zoho Deluge podemos clasificarlos en numéricos. Completan los números enteros y decimales o también conocidos como punto flotante. Cadena de texto, también conocido como string. Booleano, son todos aquellos valores lógicos que pueden ser true o false, verdadero o falso. Veamos algunos ejemplos. Las cadenas de texto o string son secuencias de caracteres o texto. Aquí vamos a colocar cualquier texto que nosotros queramos utilizar en Deluge. Veamos el ejemplo. Imagina que quieres enviar un mensaje a tus clientes premium. Podríamos crear una variable llamada saludo donde almacenemos el saludo que queramos enviar por mensaje. De la siguiente manera. Las cadenas de texto no solo permiten almacenar saludos o mensajes, sino también correos electrónicos o números de teléfono, ya que estos también podemos trabajarlos como texto. A este tipo de dato lo vamos a reconocer porque siempre está entre comillas dobles. Veamos los ejemplos del siguiente tipo de dato. Los números pueden ser cualquier dígito que nosotros almacenemos en nuestra programación. Esto incluye valores positivos y negativos, así como también enteros y decimales. Veamos algunos ejemplos. En la primera variable tenemos un número entero, en la segunda variable hemos almacenado un valor decimal y en la tercera variable un número negativo. De esta manera es como podemos trabajar con números en Deluge. Veamos el siguiente tipo de dato. Los booleanos son un tipo de dato lógico y solo tienen dos posibles valores, true o false. Esto nos va a servir a nosotros para generar diferentes flujos de información y lo vamos a aprender más adelante cuando veamos las estructuras de control. Por el momento veamos un caso de uso. Imagina que estás desarrollando un sistema el cual contiene un módulo de usuarios y necesitas controlar la existencia del usuario y su estado en el sistema. Podrías declarar dos variables, donde almacenes los valores que te faciliten esa información. Por ejemplo, una variable llamada es-activo con un valor de true, esta nos indicará la existencia del usuario en nuestro sistema. Y una segunda variable llamada estado-disponible con un valor de false, esta nos indicará si el usuario se encuentra en un estado disponible o no. En la primera variable hemos almacenado el valor verdadero o true y en la segunda variable tenemos el valor falso o false. Para este tipo de situaciones es donde los tipos de datos booleanos nos van a facilitar la creación de reglas o flujos de trabajo en nuestra programación. Estos son los bloques básicos con los que construirás tus scripts en Deluge. Cada tipo de dato tiene sus propias características y usos específicos. Tipos de datos avanzados. Además de los tipos de datos básicos, Deluge también ofrece tipos de datos más avanzados, como listas para manejar listas de valores, mapas para manejar pares clave valor, colecciones para trabajar con colecciones de registros. Estos tipos de datos te permiten manejar la información más compleja y estructurada, lo que es útil cuando trabajas con grandes volúmenes de datos o necesitas organizar tu información de manera eficiente. En los próximos videos veremos cómo trabajar con estos tipos de datos avanzados. Por el momento solo te los menciono para que los conozcas y tengas en consideración. Conversión de tipos de datos. En Deluge, a veces necesitarás convertir un tipo de dato en otro. Por ejemplo, convertir un número en una cadena de texto o viceversa. Veamos algunos ejemplos. Para el primer ejemplo necesitamos convertir un número entero a una cadena de texto. Para ello utilizaremos una función propia de Zoho Deluge, llamada toString. Esta función nos permite convertir a texto el valor que nosotros necesitemos. En el segundo ejemplo debemos convertir una cadena de texto a un número entero.
Muchas veces vamos a recibir valores numéricos como cadenas y para poder trabajar con ellos en su tipo de dato original vamos a tener que convertirlos a números. Deluge cuenta con una función llamada toNumber que nos permite realizar este proceso. De igual manera, si lo que necesitamos es obtener el valor entero de un número decimal, con la función toNumber podemos realizar esa tarea. Por el contrario, si necesitamos convertir un número entero a decimal, podemos trabajar con una función llamada toDecimal, que también es propia de Zoho Deluge. La conversión de tipos de datos es útil cuando necesitas adaptar los valores a diferentes contextos en tus scripts. Eso es todo por este video sobre tipos de datos en Zoho Deluge. Ahora ya sabes cómo declarar y utilizar diferentes tipos de datos. Practica utilizando estos tipos de datos en tus proyectos para dominar su uso. En el próximo video veremos cómo realizar diferentes operaciones con ellos. No te lo pierdas, nos vemos en la próxima lección.